La situación de Ucrania empeora. Zelensky anula su viaje a España. El País. Estados Unidos alarmado ante el empuje de Rusia. Trata de acelerar el envío de sistemas antiaéreos a Ucrania. El Mundo. La lentitud occidental en Ucrania da alas a Putin para rearmarse. Neutral. La situación en Ucrania empeora tras la entrada de Rusia en Kharkov. La Unión Europea y Estados Unidos parece querer reaccionar. Infobae. Munición de gran calibre y tanques Leopard. España prepara un nuevo envío de armamento a Ucrania. DW. Estados Unidos reitera su apoyo a Ucrania hasta garantizar su seguridad. ABC. La OTAN dice que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania. ¿Por qué es tan importante para Europa parar a Putin? La Vanguardia. Michael Ignatieff. Si Putin gana en Ucrania, no creo que en 25 años haya una Europa. ¿Tanto nos estamos jugando? ¿Somos conscientes de ello? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues ¿qué ocurre ahora con Ucrania? ¿Cómo está? ¿Cómo es la posición de la OTAN, de España? ¿Qué va a ocurrir esa anulación de la visita de Zelensky, señora Fernández? Sí, pues la verdad es que es un tema preocupante, ¿no? Yo lo que estaba diciendo ahora de Ignatieff, que precisamente ha sido ahora, va a ser premiado con el Princesa de Asturias en Ciencias Sociales, tiene toda la razón en ese sentido. Si Putin consigue ganar la guerra en Ucrania, que es una invasión, o sea, Europa va a sufrir, no solo Ucrania, que ya lo está sufriendo desde hace 2 años, sino el resto de los países europeos, porque si nadie es capaz, y en este sentido estamos hablando de toda la Unión Europea, más Estados Unidos, con la OTAN son capaces de parar a Putin, evidentemente eso traerá consecuencias posiblemente en más países. Es un peligro que tenemos ahí. Lo que está ocurriendo en Ucrania es pues que ya llevan muchísimo tiempo, cansancio, falta de munición, falta de personal y de soldados. Tienen que seguir haciendo llamado a la población para que acuda, porque claro, están abriendo nuevos frentes, ¿no? Mientras estaban en guerra en la parte sur, ahora Rusia, Putin ataca en el noreste, ¿no? En Kharkov. Y eso obliga a Ucrania a o bien desplazar soldados de la otra parte o bien reclutar más, y en ese sentido pues tiene sus límites, ¿no? Yo creo que también ha hecho daño en estos últimos tiempos en los que Rusia se ha visto con más posibilidades de proseguir los ataques, el hecho de que Estados Unidos ralentizara la ayuda, porque en el Congreso los republicanos no querían seguir enviando ayuda a Ucrania. Y desde que eso, el otro día estuvo el secretario de Estado precisamente con Zelensky, el secretario de Estado de Estados Unidos, y desde que ya parece ser que se desbloquea y vuelven a enviar pues misiles antiaéreos o de defensa, etcétera, etcétera, es como pueden responder. Pero claro, hay que ser conscientes de que esto se va alargando en el tiempo y que constantemente Ucrania necesita ayuda tanto de Estados Unidos como del resto de los países de Europa. Así que la situación no es nada optimista desde mi punto de vista, ¿no? Al principio de la guerra yo tenía, bueno, como creo que muchos, ¿no?, la idea de que Rusia no iba a conseguir, como bien decía Putin, en pocas semanas terminamos con esto. Pensaba que sí, que iba a durar poco, pero después de todo el tiempo que llevamos y tal, cómo se está comportando Rusia, cómo se está comportando Putin, pues la verdad es que tengo más problemas en ser optimista. Señora Serrat. Vamos a ver, lo que es un hecho es que la guerra de Ucrania se ha cronificado. Son ya más de 2 años de conflicto.
Yo creo que hubo un error de la agencia de inteligencia rusa cuando le dijo a Putin que en pocas semanas conseguiría el objetivo de invadir Ucrania sin prever las consecuencias, y el señor Putin es más de sostenerla y no enmendarla, y por lo tanto de tirar hacia adelante. Otro hecho que se ha dado es que en los primeros momentos de esta confrontación bélica entre Rusia y Ucrania hubo un gran interés por parte de la opinión pública occidental, todo el mundo se volcó, era un titular día sí, día también en los medios de comunicación, pero durante los últimos tiempos eso se había quedado opacado porque la actualidad y los hechos y el conflicto de Israel con Palestina y otros conflictos pues lo habían ido relegando a un segundo plano. Y la pregunta es qué está pasando ahora y el porqué de esa escalada, y eso parece que tiene también un origen, que Rusia ha dedicado un tiempo a volver a reforzar su presencia en Europa, recurriendo pues a rusos disidentes que están viviendo en países europeos, o incluso a reforzar sus lazos con organizaciones criminales asentadas en Europa para ganar visibilidad y poder tener esos comités de influencia. Lo que nos viene a marcar que al fin y al cabo Putin tiene una guerra con Ucrania, pero tiene una guerra oculta con Europa. Ahí está también el factor que juega Estados Unidos, y como bien decía Ana, ese paso atrás que de alguna manera se había echado, pues ha tenido que volver a reforzarse en los últimos tiempos. Ha habido también una reacción importante porque hace poco tiempo, yo creo que en este mes, Biden aprobó una ley que prohibía la importación de uranio, que Rusia ha calificado como un ataque al comercio internacional, que tienen sus propias peleas, y por lo tanto Europa vive bajo esa guerra oculta que no sabemos dónde puede llegar. Y la respuesta de los países europeos y el momento en el que nos estamos pues es también singular. Hay países europeos que de alguna manera también simpatizan con Rusia, con Putin. Podríamos hablar de Eslovaquia, que ya desde Rusia se ha intentado relacionar ese atentado al primer ministro Robert Fico con una actuación de Ucrania, cosa que parece que no se ha podido demostrar. Está la posición de Hungría, es decir, que dentro de la Unión Europea hay también algunos países, sus más y sus menos, y lo que nos interesa en Europa es que la guerra termine, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero no podemos olvidar que estamos a las puertas de unas elecciones europeas, y la pregunta que subyace a ese recrudecimiento de los ataques es a quién beneficia esto, porque si no será una estrategia que ha utilizado Putin para provocar a Bruselas, para que los ciudadanos se den cuenta que ese posicionamiento de Bruselas, de Europa, con Ucrania es lo que está llevando a esa guerra oculta. Por lo tanto, hay muchos cabos sueltos y una realidad, y es el incremento de los ataques en la zona de Kharkov, que ha obligado a desplazarse a 8.000 ucranianos a tener que dejar sus hogares, y otra vez el incremento de víctimas y de desplazados, que es la dura realidad de unos hechos que tienen un trasfondo político y que en esos momentos, en mi opinión, trasciende ya de lo que es el propio conflicto Rusia-Ucrania y nos involucra a toda la Unión Europea. Claro, como... Esto hay que añadir también la buena relación entre Rusia y China, ¿no? Estábamos viendo ayer o anteayer la reunión, que debe ser la 40ª reunión ya que tienen en estos últimos tiempos entre el presidente chino y Putin, y esa es una alianza que evidentemente va en la línea de arrebatar el puesto número 1 en el mundo a Estados Unidos por parte de China, y claro, entiendo que también lo que quieren entre ellos, y sobre todo China, claro, que es mucho más potente que Rusia, es imponer un orden mundial muy distinto al que conocemos, ¿no? Contra las democracias occidentales, contra los derechos humanos, y a favor de dictaduras, a favor de regímenes pues como el chino, donde hay mucho desarrollo, donde hay mucha tecnología, donde lo que importa es la economía, pero importa menos lo que cada uno pueda expresar o pensar
evidentemente importa poco porque hay un partido comunista que lleva toda la vida ahí, pues que se eterniza en el poder de la misma forma que Putin se está eternizando en el poder. Entonces, claro, eso a corto plazo, ya no a medio, ¿no? Yo lo veo a medio o corto plazo, eso es un riesgo y un peligro muy importante para el mundo en su conjunto, pero evidentemente para Europa, que nos quedamos ahí pues debajo de Rusia y entre Rusia y China, ¿no? Y eso yo lo veo que realmente tiene mucho peligro. Bueno, la suerte que tenemos dentro de lo que se pueda llamar suerte es que China intenta mantener un estatus de una cierta neutralidad en el conflicto, teniendo más afinidad con Rusia, pero sin manifestaciones a favor, cosa que no ha hecho el líder norcoreano, que sí que claramente se ha posicionado a favor de Putin y le ha dicho que tiene que seguir para acabar con el orden occidental. Quizá porque China tiene, es verdad, un régimen comunista, pero con una singularidad, con una visión también muy capitalista, ¿no? Hay un contrasentido, sí, claro, en China que le da una singularidad que no se había visto a lo largo de la historia. Y la lucha de China no es con Rusia, en todo caso es con Estados Unidos, pero también está tentando la ropa. Y yo creo que está, más que apoyando a Putin, dejando hacer para ver dónde lleva el tema y qué tajada no puede sacar de ese conflicto, que el principal objetivo en estos momentos somos la Unión Europea, y coincidimos, ¿no?, en esta visión de que no hay nada que nos aliente al optimismo, pero yo lo que no pierdo es la esperanza que al final la cordura y el sentido común imperen, porque si perdemos el optimismo, eso sí, optimismo y esperanza, pero con el mazo dando, ¿no? Aquí a Dios rogando y con el mazo dando, no dejando hacer, y por lo tanto las autoridades europeas tienen tarea en ese tema. Yo tampoco la quiero perder la esperanza, pero la verdad es que si a estos dos elementos, por llamarles señores de alguna manera, el ruso y el chino, al finales de año gana las elecciones en Estados Unidos un tal Trump, pues la verdad es que vamos a tener muchos problemas. O sea, no quiero ser pesimista, pero ya solo nos falta esa tercera pata, ¿no? Que Estados Unidos tenga... Bueno, pues eso nos llevaría a otro tema que se sale ya del orden del día, no, pero que sería que ver cómo nos van a afectar las elecciones en Estados Unidos al resto de Europa, porque la verdad es que las dos posiciones que hay en estos momentos parece que no hay ni una por lo menos ideal. No voy a decir. No, lo digo yo por la cercanía que pueda tener Trump con Putin, ¿no? Y por lo tanto, okay, en contra de Ucrania. Realidad. Claro. Esa es una realidad. Y además es una realidad bastante plausible, ¿no? Mencionaban ustedes que hay muchos factores encima de la mesa, estamos a la puerta de las elecciones europeas y también creo que desde el principio el conflicto se ha resaltado ese papel de Europa como salvaguarda de la democracia y de, bueno, pues de muchos valores sociales, culturales que deberían prevalecer. Pero ¿cómo es de fuerte Europa en la actualidad en este panorama? Vaya pregunta difícil. Vaya pregunta difícil nos ha trasladado. A mí me gustaría decir que tenemos una Europa fuerte, pero la verdad es que en estos momentos, con tantos frentes abiertos, con tantas posturas distintas dentro de los países que la conforman, claro, siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza y de la división solo sale debilidad. Y entonces, por eso decía que los líderes europeos tienen una tarea muy importante, y posiblemente los europeos nos jugamos buena parte de lo que es el futuro de Europa en las próximas elecciones. Unas elecciones que, por otra parte, pues desde los ciudadanos se ven como una cosa muy lejana, porque todavía nos sigue costando entender lo que significa formar parte de la Unión Europea. Es mi opinión, ¿eh? Sí, la verdad es que espacios en el mundo como el que tenemos en Europa, con este estado de bienestar, libertades, estado de derecho, es que no hay muchos, ¿eh? Entonces, si lo comparamos con lo que hay en el resto del mundo, pues somos pequeños. Pero precisamente por mantener eso, que entre todos los países fueron capaces de construir después de la Segunda Guerra Mundial, es por lo que es muy importante llamado a que la gente vaya a votar el día 9 a las elecciones europeas, porque hay muchos ciudadanos que piensan todavía
que no es tan importante como unas elecciones autonómicas o nacionales, y realmente son muy importantes, porque cada día nos regimos más por la normativa europea y por lo tanto las elecciones a ese Europarlamento son fundamentales. Y también en esta ocasión, y tal y como estábamos hablando de los peligros, los riesgos que tenemos con Rusia y atacando a Ucrania, etcétera, etcétera, pues todavía mucho más importante, ¿no? El resguardar nuestros valores, el resguardar nuestros derechos, el estado del bienestar. En unos países funcionarán mejor que en otros, pero en definitiva es lo que hay en esta Unión Europea. Muy importante, como digo, ir a votar y evidentemente votar a partidos europeístas. Eso es fundamental, y lo digo porque hay unos cuantos partidos que se presentan a las elecciones, y no solo hablo de España, sino del resto de países europeos, que son anti-europeístas y que, bueno, están en las elecciones pues porque se quieren presentar, pero realmente no están de acuerdo con cómo está funcionando la Unión Europea. Y ahí de ahí la importancia de votar a partidos que crean en Europa, que trabajen en propuestas para Europa y para el resto para todos los países que conformamos la Unión, los 27. Pues obviamente seguiremos pendientes no solo de Ucrania, también de estas elecciones europeas, recalcando esa importancia de ir a votar.